Hola, soy Joaquín Nieto y soy escritor de literatura infantil y juvenil y de cualquier otra cosilla que se presente, pero mi amor está depositado en la literatura infantil y juvenil. Ha sido así siempre y así seguirá hasta que ya no pueda escribir más. Yo creo que eso va unido a mi condición de educador e igual no se hubiese dado la circunstancia de escribir si no hubiese pasado por la escuela. Me pareció que en un momento determinado que mis alumnos estaban leyendo lecturas que no venían al caso o que no cuadraban con el momento educativo, y entonces pues me dediqué a escribirles cuentos y a escribir relatos que pudieran servir para apoyarme en mi trabajo como educador. Y así comenzó todo. Pues una satisfacción tremenda. En Fuerteventura tuve mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para crear y mucho tiempo para divertirme con la literatura. Aquellos grandes espacios donde la mente, cuando vas en el coche, se pierde por los paisajes de Fuerteventura, pues los aprovechaba para luego plasmarlo en el papel. Luego también el paso por la radio fue definitivo, porque allí fue donde realmente, si mis alumnos conocían mis trabajos y la verdad es que no lo conocía nadie más, salvo que la radio me dio la posibilidad de hacerlo llegar a un público determinado que seguía, por otra parte, público del mundo de la educación, que no conocía mi faceta como escritor y que me dio la posibilidad de escribir lo que allí relatábamos en la radio. Y así fue como realmente comenzó. Así fue como me encontré feliz, y así es como he seguido. Trabajando las letras, trabajando las palabras y tratando de inculcar una serie de valores que creo yo que son necesarios para formar una sociedad mucho mejor que la que tenemos. No aparece, no aparece, y eso es algo que me acabas de comentar, Dani, que tienes toda la razón del mundo. Yo vivo para escuchar música, para disfrutarla. La realicé también en mis tiempos mozos. Yo soy de una época muy especial en el que la música lo cambia todo. Son los años 60 cuando nacen los Beatles, y nosotros tuvimos la suerte de tener aquí, antes que en el resto de la península, pues los discos de los Beatles, de Shadows y demás. Y además también aquella música que llegaba de Estados Unidos, de Elvis Presley, de Johnny Cash y demás, y eso me ha acompañado toda la vida. Al principio practicándola con un grupo de rock, y luego ya escuchando música en cada momento y sin poder hacer nada en mi trabajo y en mi tarea como escritor que no esté acompañado por la música. Y realmente es verdad que en mis relatos, en mis libros, pues no aparece la música. Tendré que hacer algo para que me recuerden como que también soy músico, y queda reflejado para la historia dentro de mis libros. Cuando además se da la circunstancia que la literatura infantil y juvenil no es una literatura para infantes y para jóvenes exclusivamente, porque tengo muchas circunstancias de encontrarme con personas mayores que leen mis libros y que me dicen, y las de otros compañeros, que les encanta. Por lo tanto, esa etiqueta de literatura infantil y juvenil habrá que estudiarla, o por lo menos ver en qué medida se cumple en esos términos. La literatura infantil y juvenil es muy difícil. No todos los escritores para adultos son capaces de escribir y de hacer literatura para los más jóvenes, porque hay que meterse en la mente del más joven para que entienda
el recorrido de la trama y que sea capaz de llegar al final haciéndolo feliz. El Principito, que es un libro que nace como si fuera de literatura infantil y juvenil. Y todos estarán conmigo que para nada absolutamente es un libro de literatura infantil y juvenil. Es un libro de literatura que ha revolucionado la literatura y que está escrito en cerca de 300 idiomas y que es una maravilla. ¿Es un libro de literatura infantil y juvenil? No, es un libro de literatura. Y en esos parámetros tenemos que fijarnos. Pero yo creo que nosotros, los escritores de literatura juvenil, tenemos un chance a nuestro favor, que el mundo adulto se une a la literatura juvenil para ya sea acompañar a sus hijos, a los menores, o ya sea por propio gusto, cosa que no se da a la inversa. Y eso es una suerte. ¿Es cierto? Es cierto, es cierto, sí. Sí se dice, papá, léeme el cuento, o mamá, léeme el cuento. Y el niño se duerme al momento y el que lo sigue leyendo es el padre o la madre. Es la realidad. Yo creo que el entorno me ha marcado, ¿no? Date cuenta que yo nací en La Isleta y estuve 4 años viviendo allí hasta que me marché para Ciudad Jardín. Y en Ciudad Jardín fui el niño más feliz del mundo. Ojalá, siempre digo que todos los chicos fueran tan felices como yo lo fui. Y a mí me marcó muchísimo, y ahí están mis relatos, todos relacionados con Ciudad Jardín, muchísimos relacionados con Ciudad Jardín. Tengo también un blog que se llama Ciudad Jardín Pasajes de un Caminante, que relato aspectos que no metía en mis libros. Luego mi paso por el sur, mi paso por Fuerteventura, mi paso por Alcarabanera, mi barrio actual. El entorno me marca y los valores me marcan como educador. Yo creo que no podría hacer literatura si no tengo un fin, si no tengo un objetivo que esté marcado por los valores. Estamos tratando de educar con herramientas, con recursos que puedan servir para ser personas mejores en la sociedad, y de eso se trata. Esa es mi tarea. ¿Qué libro me falta por escribir? Bueno, sabes que el año pasado tuve el achuchoncillo, tuve que dejar ya mi presencia en los centros, y me he dedicado exclusivamente a escribir, a hacer unas cositas y a tomarme la vida con más tranquilidad. He ganado en tiempo para leer, he ganado en eso. He ganado en tiempo para leer, en tiempo para escribir, en tiempo para escuchar música, en tiempo para estar con mi familia. Tengo un trabajo de Fuerteventura que ha pasado por miles de situaciones y que me ha dado muchísimos disgustos y muchísimas alegrías, porque han sucedido cosas que me han paralizado y que me ha costado. Ha sido el libro que más me ha costado escribir. Ya está terminado, estamos con unos trámites burocráticos y yo espero que ahora, ya en el próximo trimestre, pues salga. El libro que falta por escribir, el que llegue, el que me vaya trazando en mi mente, y el que me divierta, y el que me haga sentirme feliz cada vez que lo termino, y que acabe con el compromiso de hacer un libro nuevo y aportarlo. Antes andaba muy preocupado por llegar a muchísima gente, llegar a muchísimos lectores en los colegios. Ya no estoy en ese pensamiento. Estoy en el pensamiento de haber puesto la marcha atrás, el retroceso, y el de dedicarme a escribir tranquilamente y hacer algunas cositas, y quizás buscar a lo mejor la satisfacción personal, que también la tenía en la otra, pero con el compromiso de divertirme muchísimo más que lo hacía antes. Mira, yo estoy muy contento con la literatura infantil y juvenil. Cuando yo empecé éramos pocos. Estaba Pepa Aurora, estaba Isabel Medina, Lola Suárez, Emilio González Denis, y en ese momento ya comenzaba Dani Martín. Poco a poco se fueron incorporando nuevos compañeros, y digamos que ahora mismo yo me encuentro satisfecho total del trabajo realizado, y también del granito de arena que he puesto
para que esa situación se diera, porque el programa de radio, la presencia en los centros, la animación que se ha hecho a la lectura, la batalla también, hay una batalla también muy importante que incorporamos algunos compañeros como Pepa Aurora, como Dani Martín, como yo mismo, que hicimos todo lo posible porque a nuestro centro educativo llegaran autores canarios. Fue un momento de arranque, en el que veíamos que las grandes editoriales pues traían escritores de la península y que se paseaban por los centros en 2 o 3 días, cobraban sus dietas, hoteles de primera de lujo y demás, y con la misma se marchaban y vendían miles de libros. Y nosotros nos decidimos de alguna manera pues romper con aquella dinámica, porque entendíamos que había un espacio que tenía que ser ocupado por escritores canarios. Y ahí en esa batalla de entregarnos a no decir no a ningún centro, por muy pequeño que fuera, ha dado un resultado que a mí me ha llenado de satisfacción. De eso es una de las cosas más satisfecho que me encuentro con la literatura infantil y juvenil. Ahora mismo ya hay escritores suficientes para cubrir todo el territorio de las Islas Canarias, y eso ha llevado un trabajo, pero también ha dado como resultado la satisfacción que tengo con haberme incorporado a ese movimiento iniciático que hizo la posibilidad de que arrancaran nuevos escritores y que funcionara la literatura como está funcionando. Tengo que hacer mención también al compañero Luis Pérez Aguado, que me faltó decir que estaba sumado también a esa iniciativa al principio del arranque de cuando ya florece la literatura infantil y juvenil en Canarias y aparecen tantos escritores como los que hay hoy. Así que yo ya con mi edad y con mi tiempo recorrido de